Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero inventa observando a la naturaleza y no destruyéndola. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita generar la serie matemática factorial par, dada por 1 sobre 2 factorial más 2 sobre 4 factorial más 3 sobre 6 factorial hasta la forma n sobre 2n factorial, a partir de una cantidad de términos. Recuerde que el factorial de un número está dada como el producto entre el 1 y el número, entre el 1 hasta el número. El factorial de 3 sería 1 por 2 por 3. Planteamos la solución en un programa de 15 líneas. En la línea 5 a la variable factorial denominador lo inicializamos en 1. Mire que este 1 se convierte a entero, es decir, se hace un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso estamos convirtiendo ese 1 a entero. En Python las variables no se declaran. Entonces, ¿qué tipo de dato tomarán? ¿De qué tipo de datos serán? Pues, según el valor que almacenen. Si usted a una variable le asigna un texto en comillas, esa variable será entonces de tipo string. En este caso, la variable factorial denominador será entonces de tipo entero. ¿Por qué? Porque estamos asegurando que el 1 es de tipo entero a través de un casting. Y esto se hace porque la variable factorial denominador se usará en una operación aritmética. Y si no es de tipo entero, entonces arrojará error el programa. Esta instrucción termina con punto y coma. Recuerde que si usted desea en Python puede obviar poner los punto y coma, es decir, si desea no los pone. En la línea 6 a la variable acumulador serie la inicializamos en 0 y como este 0 se convierte a float, entonces la variable acumulador serie será de tipo flotante. Recuerde que las variables de tipo entero solamente almacenarán datos numéricos enteros y no decimales. Así como las variables flotantes solamente recibirán datos numéricos de tipo flotante o decimales. En la línea 8 a la variable n le vamos a asignar un valor que el usuario va a ingresar. El método input lo que hace es obtener una entrada de datos. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Entre el método input ponemos el mensaje que el usuario va a visualizar entre comillas dobles. El usuario lee el mensaje, luego ingresa un valor y presiona enter. Al presionar enter ese dato se va a almacenar en este caso en la variable n. Pero primero se convierte a tipo entero, como se puede apreciar, se hace un casting a entero. En otras versiones de Python se usa el método raw input, pero hace lo mismo que este método input. Entre las líneas 10 y 13 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 1 hasta n-1. Es decir, de 1 a n, pero solamente toma valores hasta n-1. Mire la estructura de un ciclo for en Python, es muy diferente a cómo se usa un ciclo for en otros lenguajes. En otros lenguajes la variable controladora tiene un valor de inicio, tiene un valor de finalización y un valor de incremento o decremento. En este caso simplemente se indica que esa variable controladora solamente va a tomar valores entre un rango. Y se da el valor de inicio y el valor de fin. Así Python determinará en cuándo empezará la variable controladora, hasta dónde irá y si tiene un tercer argumento se indicará el incremento o decremento. Si no tiene un tercer argumento, entonces automáticamente se incrementa en 1. Algo importante a anotar es que en Python los ciclos o las sentencias condicionales no manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación.
Eso quiere decir que aquellas líneas, en este caso de un ciclo for, aquellas líneas que tengan una tabulación con respecto al ciclo, pertenecerán al ciclo. Mire también cómo en la línea 10 el ciclo for termina con 2 puntos. Entonces esa es la semántica, la estructura que Python ofrece para usar un ciclo for o un ciclo while. Se pone la condición, luego 2 puntos y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo o a la sentencia condicional llevarán una tabulación. En este caso vemos que las líneas 12 y 13 pertenecen al ciclo for. En la línea 12, entonces, dentro de este ciclo, a la variable factorial denominador le asignamos lo que tiene la variable factorial denominador por x por 2 menos 1 por x por 2. ¿Qué se está haciendo acá? Se está actualizando la variable factorial denominador y se va a actualizar con el respectivo valor del factorial. Es decir, para no tener que estar calculando el factorial de 2, luego el factorial de 4 y luego el factorial de 3, el factorial de 6, lo que se hace es automáticamente cada que ingrese al ciclo multiplicarlo por la operación aritmética que se observa para determinar el factorial de 2, luego el factorial de 4, luego el factorial de 6. Es decir, el factorial del término anterior está dado en la fórmula x por 2 menos 1 y el factorial actual entonces será la operación x por 2. Recuerde que el factorial de 3 es 1 por 2 por 3 o también puede ser el factorial de 2 por 1. Por último, entonces solamente resta acumular ese valor de factorial. Por eso en la línea 13 a la variable acumulador serie le asigna lo que tiene acumulador serie más x sobre factorial denominador. Entonces el denominador es el factorial par que se está hallando en la variable factorial denominador. Y acumulador serie lo que hace es sumar todo el término completo. X sobre factorial denominador se convierte a float. Mire el casting que se hace en la línea 13, porque la variable acumulador serie es de tipo float. Por último, en la línea 15 vemos el método print. Como se aprecia, este método o esta línea de código no tiene tabulación con respecto al ciclo for de la línea 10. Eso quiere decir que este método no pertenece al ciclo. Cuando Python llegue a esta línea, en la ejecución del programa va automáticamente a identificar que ahí es el cierre del ciclo. Entonces se va a devolver y si puede ingresar nuevamente, según el rango ingresa, si no, pues se queda en esta línea. El método print lo que hace es mostrar información de texto en la consola para que se visualice a través de la pantalla del computador. Se puede imprimir texto o variables. El texto debe ir entre comillas dobles y el texto se separa de las variables por medio del símbolo más, es decir, el símbolo de suma. Si la variable a imprimir no es de tipo string, entonces se hace un casting a string, es decir, se convierte a tipo string. Como se puede observar en este caso en la línea 15, la variable acumulador serie es de tipo flotante y se encierra en paréntesis y se antepone la palabra str para convertirla a tipo string. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un algoritmo que permita generar la serie matemática factorial par. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra